¿Dónde quedaron esos tiempos en los que Thor se comportaba como un dios, en los que no era una niña chillona que hace chistes, en los que no era un adicto al Fortnite ni tenía una cuenta en TikTok? Esos tiempos en los que Thor era Thor y no Chris Hemsworth actuando de él mismo. Saben, nunca he sido el más grande fan de Thor, de hecho me parece de los personajes menos interesantes de los Vengadores, pero me gusta lo que este representa, o lo que solía representar, ya que pasó de ser uno de los Vengadores más fuertes a ser un chiste, una parodia de sí mismo. Hola, soy Sebastián Stark, y en este video hablaremos de cómo se arruinó el Thor del UCM. Bien, para ver cómo pasamos de esto a esto, debemos repasar el recorrido que Thor ha tenido a lo largo del UCM. La primera vez que lo vimos fue en su primera película en 2011, allí vimos a un Thor arrogante y obstinado, que amaba pelear y quería ser rey y bla bla bla, todos conocen la historia. Y como ya saben es desterrado por Odín a la Tierra y a partir de ahí comienza la evolución del personaje. Vemos a un Thor apartado de su vida como dios enfrentarse a su ego, hasta que finalmente demuestra ser digno del Mjolnir. Considero que la primera película de Thor es la mejor de las 4 hasta ahora. Tiene mitología, excelentes diálogos y el humor funciona bastante bien. Y Chris Hemsworth como Thor es perfecto físicamente. Solo me hubiera gustado ver más escenas en Asgard, pero en fin, es una buena película y está muy infravalorada. Como sea, volviendo al tema, volvemos a ver a Thor en Avengers, aunque no vemos al personaje brillar mucho ya que Iron Man, el Capitán América y Loki se roban la película. Y no olvidemos a Hulk, ay mi Hulk, a ti sí te destruyeron. Ahora pasamos a la infame Thor 2, olvidable, aburrida y una de las peores de todo el UCM, sin embargo aquí vemos a Thor por primera vez perder a dos de sus seres queridos, su madre y Loki, además de rechazar el trono de rey de Asgard. En Avengers Era de Ultron vemos un pequeño cambio en el personaje, aquí tenemos a un Thor más humanizado, que bromea y tiene más química con los Vengadores. Me gusta mucho este Thor, y sí, aunque hace uno que otro chiste, se sigue conservando la esencia del personaje. Thor deja de ser arrogante pero sigue siendo serio, y con un toque como dije, más humanizado. Ah claro, y no olvidemos sus líneas shakespearianas. Hasta aquí tenemos un desarrollo decente del personaje, tiene una evolución leve, pero coherente. No sé de qué me estaba quejando, esto no está tan mal. Ah, esperen, cierto, ya llegamos a Thor Ragnarok y aquí todo se va a la basura. ¿Pero qué salió mal con Ragnarok? Pues aquí llevaron la fórmula de Marvel al límite, el humor es excesivo. Debo recalcar que Thor 1 y 2 no son para nada oscuras como muchos dicen, también tienen sus toques de humor. La diferencia es que Thor 1 y 2 son películas de acción con toques de comedia, y Ragnarok es una comedia de acción, en la que los chistes son malos, además Chris Hemsworth es pésimo improvisando, y sus momentos supuestamente cómicos son ridículos y dan vergüenza ajena, y los diálogos shakespearianos de Thor desaparecen. El Thor de la Era de Ultron te caía bien, pero al Thor de Ragnarok te dan ganas de golpearlo, además de que en esta película ridiculizan a Loki, y a Hulk, ay mi Hulk, ya dedicaré un video sobre ti. Taika Waititi fue lo peor que le pudo pasar a Thor. Lo único que puedo rescatar de Ragnarok es esta escena de Led Zeppelin, que está bastante cool, de resto es una película mediocre, aunque sé que a muchos les gusta, incluso a directores como Quentin Tarantino y Guillermo del Toro por alguna razón. En esta película simplemente reinventaron a Thor, arruinando la continuidad del personaje, todo solo porque Chris Hemsworth estaba cansado del papel y quería que se pareciera más a Tony Stark, así que básicamente fue el propio Chris quien arruinó a su personaje, con la ayuda de Taika Waititi. Pero afortunadamente llega a Infinity War, y aquí todo cambia. Ahora el dios del trueno busca venganza contra Thanos por haber matado a Loki, quien esta vez sí se muere de verdad, y aquí por fin vemos a Thor en todo su esplendor, es poderoso, hace bromas que no se sienten fuera de lugar con el personaje, tiene momentos épicos, sin duda es una de las mejores cosas de la película y la mejor versión de Thor hasta ahora, pero después llegaría Avengers Endgame y con ella esta aberración. Pasamos de ver al mejor Thor al peor. El personaje es llevado al límite de la ridiculez. En Thor Ragnarok era un pendejo, pero aquí es 3 veces más pendejo, además es obeso, alcohólico y juega Fortnite. Al menos no es Free Fire. Más que Thor, parece un Volstagg, obviamente me refiero al Volstagg de los cómics. Admito que este Thor estúpido, cuando lo ves en la película te puede hacer reír, pero cuando lo piensas te dices, espera, así no debe ser Thor.
aunque se supone que estaba así por la depresión que tenía por el tema de Thanos y todo eso, así que medio se puede perdonar. Y en Thor, Amor y Trueno, es la misma basura, Thor sale más mamado que nunca, pero el personaje ya no está ahí, como dije al principio del video, solo es Chris Hemsworth actuando de él mismo, tratando de ser gracioso y fallando en el intento, y es esta la razón por la que muchos actores aman hacer este tipo de películas, porque se divierten haciéndolo y no lo ven como trabajo, no se lo toman en serio, y es esta falta de compromiso de Chris Hemsworth con el personaje lo que arruinó a Thor. Me cae bien Chris, pero amigo, si no te vas a tomar en serio al personaje mejor te hubieras muerto en Endgame. Digo, no está mal divertirse, pero convertir a uno de los héroes más imponentes de Marvel en un hazmerreír es imperdonable. Thor es uno de los personajes peor escritos del UCM. Por suerte para él, no es el personaje más ridiculizado, ese título indiscutiblemente lo tiene Shred. Digo Hulk, ay mi Hulk, cómo masacraron a mi muchacho. Ah por cierto, Thor, Amor y Trueno es horrible, y cómo es posible que Thor, un ser de 1500 años esté pasando por una crisis de la mediana edad. Es que no tiene sentido, pero en fin, ustedes sigan celebrando las atrocidades de su dios Taika Waititi, yo mejor me voy a ver Thor 1. Y bueno amigos, eso fue todo con Thor. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Sebastián Stark, y no lo olviden, si quieres hacer que todos te amen, olvídate de ir al gimnasio, solo tienes que engordar y actuar lo más tonto posible. Después de todo los gorditos están de moda y los pendejos dominaremos el mundo. Nos vemos en el próximo video, adiós.